La salud es un sector que no ha dejado de evolucionar en la era tecnológica, y es que después del contundente golpe que vivió la humanidad con la pandemia, desde la recolección de datos administrativos, el registro de historiales clínicos, hasta la incorporación de mecanismos de ayuda para la toma de decisiones, han sido foco de transformación digital. ¿Para qué? Para que la información pueda convivir en plataformas de datos compartidas y pueda ser manejada incluso entre diferentes instituciones y organismos de salud. Esto nos lleva a la gran protagonista del día de hoy, que es la interoperabilidad, la base de la salud digital. Sistemas de información interoperables que permiten la mejor cooperación, desarrollo, integración y prestación de servicios gracias al intercambio de datos para impulsar la salud de la población y, en definitiva, la mejora en la gestión y respuesta del sector salud. Para que lo pongamos en contexto, las empresas que hoy cuentan con sistemas de salud interoperables están a la vanguardia de la adaptabilidad, con sistemas que absorben información conectada y se encargan de distribuirla de manera flexible. Están a la vanguardia de la cohesión de datos garantizada, información administrada y controlada de manera efectiva por todas las partes involucradas en la solución. Y en definitiva, en la vanguardia del aumento de la productividad y el ahorro del tiempo, en toda la cadena de producción, gestión, análisis, diagnóstico y tratamiento. Por eso el día de hoy presentamos en el TecTegia Latam Summit Salud Tech directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, CENS. Mai es médico cirujano especialista en salud pública, con experiencia en gestión de establecimientos y redes de salud público y privado, líder en el proyecto de transformación digital de la Clínica Las Condes en Santiago de Chile. Bienvenida, Mai, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Apasionante tema de cómo hacer interoperar el sistema sanitario. Muchas gracias. Gracias a ti, Mai. Un placer tenerte aquí el día de hoy. Por supuesto, en un minuto vuelvo contigo porque también estará con nosotros desde Argentina el doctor Leandro Noer Alasia. Es especialista en informática de la salud. Se ha desempeñado desde el año 2015 en distintas funciones en el Ministerio de la Salud de Buenos Aires, siendo gerente operativo de organización e implementación de sistemas de información en la salud. Actualmente se desempeña en el cargo de director general de sistemas de información sanitaria. Hola Leandro, bienvenido al Summit Salud Tech. ¿Cómo estás? Muy bien, también muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Leandro. Y por último, desde México, tenemos a Carlos Solano, director de TI para los sistemas de privado, para el sistema privado de salud, Tech Salud, perteneciente al Tecnológico de Monterrey. Carlos tiene una amplia trayectoria de telecom, consultoría, consumer package goods, dispositivos médicos y farmacéuticos, retail y farmacia. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al panel de interoperabilidad. ¿Qué tal? Muy buenos días y buenas tardes en donde estén y con mucho gusto y gracias por la invitación. No, gracias a ti Carlos por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, señores, así comenzamos el día de hoy con este panel de lujo. Vamos a rendir honor a las damas y vamos a comenzar con May, eh, como líder del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud en Chile. May, ¿cuáles son los principales desafíos para que una gobernanza de datos en salud sea exitosa? Eh, bueno, yo creo que lo primero es que tenemos que tener una gobernanza de datos, ¿no? Efectivamente, en muchas áreas existen leyes de protección de datos personales, pero desgraciadamente, y gobernanza, digamos, de quién se hace cargo de estos datos, pero en salud, los datos que se recolectan en salud tienen una categoría, por lo menos en nuestro país, que es distinta, que es una categoría de datos sensibles, no es solamente dato personal. Y eso obviamente que requiere un tratamiento distinto. Muchas veces ocurre que los proyectos de interoperabilidad paran porque, bueno, ¿dónde van a llegar los datos sobre las cuales las instituciones dicen, sobre las cuales yo tengo la custodia de acuerdo con la ley de deberes y derechos del paciente? Entonces se requiere efectivamente, existen políticas, existen recomendaciones, pero efectivamente los países tienen que avanzar en tener una ley de gobernanza de datos sanitarios, llámense
privadísimos, como se llaman en algunos lugares, o sensibles, como es en el caso de Chile. Efectivamente, si uno quiere interoperar sistemas de información en salud en nuestro país, públicos o privados, no existe un ente que custodie, que sea el custodio, que sea, bueno, efectivamente cualquier filtración o cualquier cosa que recomiendo, hay un responsable, y por eso existe mucho temor para los proyectos de interoperabilidad. Entonces, la pregunta es qué es primero y qué es después, pero definitivamente se requiere una gobernanza de datos que regule el manejo, el uso, la confidencialidad, todo lo relacionado con la ciberseguridad de los datos que se transmiten en el sector salud. Muy interesante desde el punto de vista, claro, como lo decías, de la parte pública. Y precisamente eso nos da pie para hacerle la pregunta a Leandro. Como bien lo decía May, Leandro, ¿qué condiciones deben darse entonces en una organización pública de salud para llevar adelante un proyecto interoperable, ¿no? Ya me tocaba ciertos puntos, pero ya tú desde la experiencia con el Ministerio de Salud de Buenos Aires, ¿cuáles son estas condiciones que crees tú deben darse en una organización pública para que los sistemas interoperables puedan sacar el máximo provecho? Bueno, a ver, partamos de la base que hoy la interoperabilidad no es un problema técnico, ¿sí? O sea, hoy es principalmente una cuestión de consensos entre distintos actores que forman una red sanitaria. Desde las instituciones de salud pública, ¿sí? En su rol también de cuidadores de la salud, por lo menos en Argentina, de una muy importante porción de la población, está un poco en el rol de avanzar dando el ejemplo, ¿sí? Es de implementar sistemas que sean interoperables, y a su vez a la hora de avanzar con contrataciones y de sistemas, de establecer las condiciones de que estos cuenten con la capacidad técnica de interoperar para por lo menos dejar un terreno fértil para que de las distintas instituciones, cuando existan lo que mencionaba Mario, o sea, una base de gobernanza de datos y de acuerdos de intercambio de información, que precisamente todo el entramado técnico lo permita y se pueda avanzar en esa línea. Así que desde el rol de las instituciones de salud pública es un poco eso, es dar el ejemplo y setear la normativa para que desde los distintos subsectores también puedan avanzar una vez dadas las condiciones. Muy bien, muy bueno. Entonces, digamos que sin duda alguna colocar estándares y sacar la normativa para que todas las instituciones sepan por dónde regir lo que en este caso es la interoperabilidad es algo muy, muy importante. Carlos, del Tecnológico de Monterrey, según lo que entonces Leandro nos dice, ya desde una visión más regional, desde la parte privada también, ¿cuáles son estos retos, entonces actuales retos, ¿no? En lo que respecta a la interoperabilidad para poder poner y llevar a cabo la interoperabilidad entre plataformas médicas y clínicas en la región, ya por la parte más privada? Claro. Y fíjate, vamos a hablar un poco acerca de lo que pasa en México y muy probablemente también en otros países de Latinoamérica, ¿no? En resumidas cuentas, cada quien hace lo que quiere y lo que puede con respecto a sus plataformas digitales. Entonces, hay una gran variedad de maneras de trabajar que van desde hojas de Excel y servilletas hasta plataformas muchísimo más sofisticadas, ¿no? Y hay varias razones por las que esto ocurre, ¿no? Una de ellas es de que no hay un líder único dentro del ambiente sanitario por lo que respecta, por ejemplo, a los sistemas HIMSS, expediente electrónico o administración hospitalaria, gestión hospitalaria, y esto hace que se fragmenten los ecosistemas. Entonces, las plataformas, pues cada quien hace lo que quiere y lo que puede, y después estas plataformas o sistemas que tengan no tienen las capacidades de interoperabilidad, ya sea por diseño o por obsolescencia. También es bien sabido que dentro de la región no se manejan algunas plataformas de punta de lanza tecnológica,
hay temas marcados de obsolescencia, algunos retrasos, etcétera, y eso pues de alguna manera u otra afecta precisamente la creación de estos productos y servicios basados en la interoperabilidad de los sistemas, ¿no? Como bien mencionan tanto Mike como Leandro, no hay un estándar bien definido por una autoridad en ese sentido. En México, si ustedes me preguntan a mí, esta es su opinión personal, creo que hay muchas áreas grises porque hay un par de organizaciones gubernamentales o públicas que definen ciertas cosas, pero dejan unas áreas grises en donde no se dice en blanco y negro qué sí se puede, qué no se puede hacer. Y yo creo que uno de los retos más grandes que existen dentro de las regiones, de la región de Latinoamérica, México y para abajo, es precisamente que muchos de estos esfuerzos, todo lo que se está tratando de hacer en el sector sanitario, no ponen a los pacientes al centro. Entonces, dentro del tema de salud privado, a lo mejor cada quien quiere jalar agua para su molino, ¿no? Y decir, oye, pues yo me llevo al paciente porque el paciente va a tener una derrama económica en el sistema, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que tenemos que empezar a ver es empezar a centrarnos en los pacientes y crear esas experiencias extraordinarias para ellos, en donde ellos puedan navegar libremente entre instituciones y de una manera que no exista fricción. Y pues esto nada más nos lo va a dar un tema de interoperabilidad entre las plataformas de los diferentes actores de servicios sanitarios, ¿no? Muy interesante eso, sobre todo para darle paso a Mai ahora, porque hablabas de la obsolescencia hasta de procesos y dinámicas muy tecnológicos, desde lo que colocan en una servilleta para poder comunicarse. Entonces, Mai, precisamente cuéntanos cómo la innovación, que es protagonista en todo lo que estamos hablando de la interoperabilidad, contribuye a la gobernanza de estos datos. Yo soy una ferviente admiradora de los emprendedores en estos temas de salud digital. Son tremendamente creativos y son capaces de captar realmente las necesidades de los pacientes. Nosotros tenemos un programa muy interesante con muchos emprendedores donde los ponemos junto con los que tienen el dolor o el problema y ellos son capaces de encontrar la solución a ese problema y generar herramientas muy interesantes. Efectivamente, primero el gran problema de los emprendedores es que efectivamente, como muy bien decía Carlos, no existe un solo estándar de interoperabilidad y los países no han tomado una decisión de cuál digamos, utilizar. Hay algunos ejemplos, hay algunas, ¿cómo se puede decir? Algunas señales de que van a usar un estándar u otro, pero es necesario que el país defina, porque eso también le tiene que evocar a los emprendedores de hacia dónde ir o con qué estándares de interoperabilidad trabajar. Pero yo creo que en el ámbito de los emprendedores, ellos ya saben perfectamente bien que ninguna de sus creaciones o plataformas o diseños va a ingresar en el mercado si no interopera. O sea, no, yo creo que eso ya está en el inconsciente de los emprendedores porque nadie va a usar, ya no queremos 20 iconos, 20 sistemas en nuestra pantalla, ¿cierto? Queremos entrar a uno solo y que todos los sistemas estén comunicándose por detrás. Por lo tanto, yo creo que ese es un tema que ya está resuelto. Los jóvenes han entendido de que no pueden crear soluciones que no sean capaces de interoperar. Lo único que nos falta como organizaciones del ámbito más, digamos, a las organizaciones más del ámbito regulatorio, decirle, miren muchachos, este es el estándar que vamos a usar y para esto se tienen que preparar ustedes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, les damos más certeza a los emprendedores al momento de incorporar y de poder escalar sus emprendimientos y no solamente escalarlos dentro de la misma institución, sino hay que también exportarlos, salir fuera del país. Pero discúlpame que me refiera a algo que dice Carlos sobre el tema de poner al paciente en el centro. Y yo creo que es un punto tan clave
porque nuestros pacientes tienen tantos episodios clínicos en su vida, digamos, desde que nacen hasta que fallecen, y está todo tan disgregado en el sistema que, y efectivamente es él mismo el que tiene que estar acarreando esta información, cuando por Dios que sería interesante que pudiera toda esta información acompañarnos a nosotros y no tener que llevarla entre los sistemas necesarios. Y como decía Leandro, es muy cierto, o sea, las tecnologías están. O sea, es decir, pongámonos de acuerdo en que interoperen, pero el problema está en pongámonos de acuerdo, digamos. Ese ha sido el gran tema. Sí, me parece muy acertada porque la visión, y bueno, es un gran paso saber cuál es el norte hacia dónde se tiene que ir, creo yo, sobre todo con los líderes. Hemos hablado mucho en que seguramente nos puede causar risa ahora, pero seguramente van a crear una red social de salud donde ya todos podamos tener nuestro historial clínico, y si te vas de viaje, pues tienes allí todo, y digamos que cualquier organismo de salud podría hablar el mismo lenguaje con respecto al paciente, ¿no? Y darle el mejor tratamiento, que al fin y al cabo, es lo que se busca, ¿no? Y es un ejemplo, como lo digo, bien, bien moderno, que es lo que estamos viviendo hoy en día con las redes sociales, pero sí, se busca la interoperabilidad. Y precisamente con esto quiero ahora darle el paso a Leandro. Eh, Leandro, ¿podrías compartir entonces y podrías materializar, hacer carne precisamente lo que estaba hablando con May y lo que eh, estaba haciéndose referencia ahorita May? ¿Podrías compartir algún caso de éxito entonces de proyectos de interoperabilidad, darle forma a esto entre los sistemas de salud? Sí, a ver, desde la ciudad de Buenos Aires, digamos, los distintos procesos de transformación que venimos llevando en los últimos 7 años, tuvimos una instancia digamos, de integración con los distintos sistemas de laboratorios que tiene la red sanitaria pública, que desde 2019 hacemos un intercambio, bueno, en este caso vía HL7, bueno, y a la hora de llevar adelante las distintas licitaciones para sistemas de laboratorio, digamos, establecemos como requisito que, digamos, que sea capaz de interoperar con nuestro sistema de información. Un poco la idea es cerrar, digamos, nosotros cerramos gestión a fin del año que viene, la idea es cerrar ya con toda la red de laboratorios integrada en su totalidad, que son, nosotros tenemos una red de 34 hospitales, muchos de los cuales tienen soluciones distintas entre sí, o sea, no, aún queriendo tampoco podríamos hacer digamos, una integración directa, con lo cual digamos, el mismo entramado nos llevó a ir por una estrategia de interoperabilidad para con todos los sistemas integrados. Después, en otra línea en la que también, digamos, llevamos adelante integración con sistemas externos, en este caso, fue, digamos, con los sistemas nacionales, ¿sí? A partir de la pandemia, digamos, tuvimos que agilizar muchísimo todas las acciones de reportes digamos, de casos, después con la vacunación, también mantener actualizados los estados de vacunación de la población. Y bueno, se avanzó también con una integración de sistemas vía estándares para, digamos, con la finalidad digamos, de que toda esta información se tradujese en forma automatizada, que, digamos, a modo de contexto, en muchos casos no se hacía, digamos, no se hacía en forma automática, sino que muchas veces digamos, esta transmisión de información epidemiológica se hacía en forma manual. Bueno, la pandemia en ese sentido vino a cambiar, digamos, todas las reglas, y en este caso ya ven en todo lo que son enfermedades de notificación obligatoria, ya la ciudad viene escalando en cuanto a automatización de reportes. Interesante, Leandro, interesante todo lo que se hace, y bueno, a ver, las personas que disfrutan del servicio no se enteran, por eso tan valioso que nos puedas decir todo esto. Y Carlos, hacerte entonces a ti la pregunta de cómo asegurar esta interoperabilidad y que le des entonces una visión más regional, ¿no? De México y Latinoamérica, desde México, que estás en México, pero que le puedas dar una visión más regional de entonces de cómo podemos asegurar la interoperabilidad en las plataformas clínicas médicas.
Claro. Y fíjate que esto no nada más aplica a México, sino también al resto de la región, ¿eh? Como han estado mencionando aquí mis colegas, pues hay que definir los estándares, estas reglas del juego, y el que no quiera jugar por las reglas del juego no se sube al tren. O sea, tan fácil como eso, ¿no? Y también entiendo esto, que no podemos dictar qué plataforma se debe de usar o qué plataforma se debe de construir, pero lo que sí podemos hacer es dar los lineamientos de la arquitectura necesaria para que se pueda dar la interoperabilidad. Entonces, tú construye o tú compra lo que tú quieras, pero tiene que ser con estos lineamientos para que nosotros podamos tener esa interoperabilidad habilitada entre los diferentes sistemas de salud, ¿no? Estos estándares deben de ser abiertos, deben ser estándares internacionales, estándares probados, de los cuales hay muchísimos allá afuera. No es tratar de inventar el hilo negro o buscar crear un estándar nuevo cuando ya existe, ¿no? Y nada más es alinearse con estos modelos y echarlos a andar. Los modelos de operación tienen que ser, como lo hemos mencionado ya ahorita un par de veces, alrededor de los pacientes. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a perpetuar estos esfuerzos. ¿Por qué digo perpetuar los esfuerzos? Porque independiente, y ahorita voy a entrar cómo lo podemos habilitar o cómo podemos asegurarlo, ¿no? En países de Latinoamérica es muy típico que cuando entran administraciones gubernamentales, de repente limpian gabinete y ponen a agentes o a personas diferentes. Pasa el sexenio, 6 años aquí en México, y se van todos y vuelven a llegar otros, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es importante para una administración ahora puede dejar de ser importante para la administración siguiente. Entonces, la única manera de poder perpetuar esto es agarrar un común denominador. Y ese común denominador es proveer de una experiencia extraordinaria a los ciudadanos en lo que refiere a los servicios de salud. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos eso al frente de cualquier actividad o acción o iniciativa que pongamos, esto va a perpetuar ese esfuerzo a través del tiempo, independientemente de la administración que esté en turno, ¿no? Y nosotros, al ser un sistema privado, académico, y el Tecnológico de Monterrey tiene un gran peso dentro de México en sí, nosotros inclusive hemos estado rebotando ideas de cómo podemos empujar para cambios en la legislación para que estos esfuerzos precisamente se perpetúen, ¿no? Ir y hablar con los representantes, con senadores, con diputados, con quien sea necesario, pero para que estas cosas ocurran y se perpetúen a través del tiempo por medio de esta legislación. Y así es como funcionan las cosas bien en Estados Unidos. Yo trabajé muchos años en Estados Unidos, 23 antes de regresarme a México en el 20, y mucho funciona porque estos estándares están redefinidos por instituciones u organismos gubernamentales, el FDA y el CMS, etcétera, etcétera, y ellos te dicen, estas son las reglas del juego, y si quieres jugar, juega, y si no, pues entonces vas a privar tú mismo de entrar al ecosistema que se ha creado, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Los pacientes también necesitamos empujar por mejores experiencias. Yo creo que ya no somos una generación de pacientes, y mucho menos los jóvenes, ¿no? Que nada más estamos recibiendo sin participar de vuelta, sino que también queremos ser activos en la gestión de nuestra propia salud, y como pacientes, porque todos somos pacientes en algún momento, necesitamos demandar mejores productos y servicios de la gente y de las instituciones que proveen de estos servicios, ¿no? Y la mejor manera de hacerlo, pues, es ofreciendo estas experiencias extraordinarias para que los pacientes así a su vez se sumen y empujen por estos cambios también. Excelente, demostrarle precisamente lo que estamos hablando ahora. Sí, demostrarle a los pacientes, a los usuarios, todo lo que pueden verse beneficiados si impulsan, sin duda alguna, en este caso la interoperabilidad. Mai, quiero preguntarte ahora desde dentro de una gobernanza, precisamente esto que hablábamos con Carlos, desde dentro de una gobernanza, ¿por qué la interoperabilidad debe estar alineada con los datos de salud, ¿no? ¿Cuál es esa importancia? Ya darnos ahora esa visión interna, ¿no? Bueno, durante muchos años se discutió
si era bueno tener sistemas únicos o sistemas interoperables, ¿no? O sea, porque una solución es que todos usemos el mismo sistema de información en salud, el mismo GIS o el mismo RIS, el mismo LIS, todo exactamente lo mismo. Pero eso no ocurrió, ¿no? O sea, eso no ocurrió y yo creo que efectivamente los países que optaron o las regiones que optaron por un sistema único tampoco han tenido la mejor experiencia. Por lo tanto, si efectivamente queremos poner el centro de la atención en el paciente, no hay otra solución que no sea la interoperabilidad de los sistemas. O sea, no existe, ¿sí? O sea, no. Y efectivamente, para que ese conjunto mínimo de datos pueda acompañar al paciente durante todo su curso de vida, durante toda su trayectoria médica, esté donde esté. Si tengo un accidente en el sur de México, en el norte de México, resulta que se atiende en Monterrey. Lo mismo nosotros, una carretera en el sur de Chile y resulta que toda su atención médica está en el área de Santiago. Hace poco, no me acuerdo exactamente dónde, pero hace muy poco tiempo atrás, miré los resultados de una encuesta que hicieron, creo que fue OPS, una reunión de OPS, donde decía que más del 70% de los pacientes estaba disponible para que su información se compartiera. No tienen problemas en compartir su información. Entonces, el problema está, digamos, en las instituciones. Y yo creo que tiene que ver un poco con los temores, ¿no? Bueno, además que, por lo menos en Chile, la ley le entrega toda la responsabilidad de la custodia de los datos de sus pacientes al director de la institución. Entonces, yo fui directora de una institución muchos años, entonces cuando me preguntaban, bueno, ¿qué pasa cuando ese dato sale de mi institución? ¿Dónde deja de ser mi responsabilidad de acuerdo con la ley? Por eso es tan necesario tener estos marcos normativos y regulatorios, porque mientras eso no ocurra, yo creo que no va a haber ningún director de hospital que diga, sabe que yo voy a entregar mi data o yo voy a no entregarla, digamos, pero sino que disponibilizarla para efectos de un proyecto de interoperabilidad que esa información acompañe al paciente. Entonces, realmente necesitamos un acompañamiento legislativo, porque por la sola voluntad eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir, hay un tema, digamos, como decía Carlos, cuando decía Carlos, que no hay ningún incentivo para el director del hospital entregar esa data, pero también hay un tema regulatorio. En el momento en que sale esa información de mi institución, yo dejo de ser responsable. Y alguien tiene que asegurarle al paciente quién va a ser responsable de ese custodio, digamos, de esa custodia, ¿no? Porque acá estamos compartiendo datos que efectivamente pueden ser muy sensibles, resultados de exámenes que pueden ser sensibles, algunas patologías que pueden ser sensibles, pero vuelvo a insistir, o sea, gran porcentaje de la población está dispuesta a eso, porque se da cuenta de la problemática que existe de no tener toda esa información a disposición cuando realmente la necesita. Por lo tanto, yo creo que no hay vuelta atrás. Y quiero mencionarles a propósito, un poco reforzando lo que decía Leandro, nosotros estamos en un proyecto de interoperabilidad transfronteriza. Estamos trabajando con partimos con 8, pero van como 12 países para la certificación digital de vacuna, y pudimos probar técnicamente de que los países pueden leer el certificado de vacuna unos con otros en mayo de este año, pero todavía no se dan las conversaciones entre los países, decir, ¿sabe qué? Vamos a interoperar y resulta que es cosa que usted me muestre su carnet, digamos su certificado digital para que yo diga que es válido.
claro, ahora el COVID pasó de moda, ¿no es cierto? El certificado de vacunación pasó de moda, pero existen muchas otras exigencias: carnet de vacunación de fiebre amarilla, vacunación de ciertas enfermedades para entrar a ciertos centros de universitarios, digamos en Estados Unidos, en África, etcétera. Por lo tanto, nos falta dar ese paso, es decir, ¿sabes qué? Vamos a entrar en este marco de confianza y vamos a efectivamente transmitir esta información. Vale, entonces al parecer a los desafíos están más por parte de los humanos que de la tecnología, ¿no? Creemos que la tecnología, sin duda alguna, está viviendo sus momentos más acelerados después, como lo decías tú, de la pandemia que hubo en el 2020. Y sí, al parecer, los humanos somos este factor que tenemos que ponernos de acuerdo para poder llevar a cabo esta interoperabilidad tan importante. Y sobre todo, después de lo que nos acabas de decir, en estos estudios, que las personas en verdad, en cuanto a su historial clínico, médico, están de acuerdo con compartirlos porque entienden que es para su bienestar, ¿no? Para su bien, estén donde estén. Yo creo que eso es algo súper importante. Y eso nos da paso para hablar ahora con Leandro, desde el Ministerio de Salud. Leandro, ¿cuáles son esos próximos pasos entonces, según lo que veníamos hablando, de la dirección en materia de interoperabilidad? Ya estamos viendo que el factor humano es un factor muy importante, más allá del tecnológico. ¿Y qué desafíos tiene entonces la ciudad de Buenos Aires para el futuro, en cuanto a la interoperabilidad, ¿no? ¿Cómo lo ven? Bueno, a ver, la ciudad cuenta con, digamos, con una ley de distritos y nosotros estamos en un país federal y cada uno, digamos, establece un poco las reglas en el cuidado de la salud. Tenemos una ley de historia clínica electrónica que data del 2017, que estamos a días de que quede reglamentada. Sí, uno de los puntos que tiene la ley involucra digamos, la creación de un registro de soluciones para registro asistencial, historia clínica electrónica principalmente, pero no estrictamente limitado a ello. Y el registro contempla, digamos, una instancia de validación en cuanto a las funcionalidades de interoperabilidad precisamente. De este modo, el Ministerio se va a encargar de por un lado, listar las soluciones comerciales y establecer pruebas de interoperabilidad básicas en principio, pero seguramente escalables progresivamente, para por lo menos, digamos, dejar asentado de todas las soluciones que están en el mercado cuáles cumplen con estas funcionalidades. Un poco la idea de eso es precisamente este rol de fomentar las buenas prácticas desde el Estado y dejar, digamos, las condiciones dadas para poder avanzar una vez que precisamente, digamos, toda esta línea de acuerdos que venimos conversando ocurra finalmente y pueda ponerse en ejecución en forma directa. Sí, sin duda alguna un poco más complicado cuando cada quien dentro de su cancha coloca sus reglas, ¿no? Si ya es un poco complicado hacerlo cuando hay una sola normativa, creo que sí es un desafío mayor, ¿no? Como lo decías, cuando cada quien coloca sus reglas y hay que mantener y hay que como hacer un marco universal. Carlos, del Tecnológico de Monterrey. Entonces, ya lo vemos cómo lo viven desde Argentina, lo vemos como los avances que ha tenido Chile y cómo lo vive Chile en cuanto a estos marcos regulatorios, en cuanto al factor humano, de la interoperabilidad. Entonces, cuéntanos tú, un poco cómo lo vive, México, y también tu visión, que tienes de la región en cómo se realiza la gestión de la data, de esa interoperabilidad, ya cuando se da. Entonces, ¿cómo se realiza la gestión de la data actualmente? Y obviamente, ¿qué retos representa todos estos organismos que ya son, y sistemas que tienen ya sistemas interoperables? Claro. Fíjate que en México adolecemos igual de muchos de los mismos problemas que en el resto de la región. O sea, eso no es ningún secreto y tampoco es ninguna sorpresa, ¿no? Sí, definitivamente hay esfuerzos. Muchos de los esfuerzos, desgraciadamente, son separados entre el sector público y la industria privada, ¿no? Entonces, aquí debemos de buscar una manera en cómo podemos converger
precisamente, y haciendo referencia al punto anterior de cómo podemos hacer esto para que podamos perpetuar estos esfuerzos a través del tiempo. Los servicios de salud pública en México atienden a millones y millones de personas y lo mismo, ¿no? O sea, los sistemas privados de salud también atienden a números considerables de pacientes, pero necesitamos ver cómo podemos converger para poder tener estos esfuerzos, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a la data, voy a hacer referencia a mi primera intervención. Cada quien hace lo que quiere y lo que puede. Entonces, desgraciadamente no hay un marco de referencia en cómo podemos llevar los datos de los pacientes. Algo que a nivel personal y profesional yo creo fervientemente es de que los datos son de los pacientes. No son de los doctores, no son de los hospitales, no son de los médicos, no, son de los pacientes. Y entonces, si los dueños de los datos son los pacientes, esto nos va a permitir precisamente la portabilidad de esa data a través de los diferentes puntos en los que se toque la salud de estos pacientes, independientemente de cuál sea la institución o el servidor de salud al cual acudo. Entonces, debe de haber cierta legislación también alrededor de quién es el dueño, y Maya estaba hablando un poco acerca de eso también. ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Dónde acaba mi responsabilidad? Si estos datos son del paciente o si hay otros datos que pertenezcan a otras instituciones. Entonces hay muchísimo trabajo por hacer en ese sentido y que podamos definir cuál es el marco adecuado para esta correcta gestión de los datos de los pacientes, ¿no? Como mencioné hace rato, que hay médicos que lo hacen desde cuadernitos, Excel y servilletas hasta plataformas mucho más especializadas y sofisticadas, pero esto lo que hace es fragmentar toda esa data. Y al nosotros, como instituciones de salud, fragmentar esta data se vuelve poco útil para los pacientes en lo que refiere a sus tratamientos. Entonces, ¿qué tal si la información que nosotros pudiéramos tener de los pacientes es utilizada para estudios en el descubrimiento de los tratamientos con nuevas vacunas, procedimientos? Esas cosas no las sabemos y es una pena, la verdad, porque hay montañas y montañas de datos que la región bien podría utilizar precisamente para crear productos, servicios, vacunas, tratamientos que impacten de manera positiva a la salud de la región. Entonces, nosotros vemos que todos los trials que se hacen de vacunas, de procesos, procedimientos, medicamentos, etcétera, todos están con cierto sesgo hacia una población caucásica que tiene un make-up genético diferente a la gente de la región de Latinoamérica. Entonces, no pueden ser realmente 100% efectivos porque no somos las mismas personas genéticamente. Entonces, si nosotros pudiéramos tener bancos que pudiéramos estandarizados de datos de pacientes, que pudiéramos después compartir con investigación para la región, o sea, podríamos realmente crear estos productos y servicios que realmente impacten a la región, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudar a que esta correcta gestión de la data, independientemente de establecer los estándares, las arquitecturas, etcétera? Yo creo que a nosotros, por lo menos del lado del Tecnológico de Monterrey, TecSalud es parte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey. Entonces, el reto para nosotros es empezar a entrenar desde la academia, o sea, desde el lado académico, al personal clínico en el uso de plataformas digitales, para que cuando salgan a la práctica, se reciban y empiecen a practicar, sea natural para ellos. Y entonces no salgan de la escuela y de repente digan, pues voy a agarrar mi cuaderno, voy a empezar a registrar los datos de mis pacientes ahí, sino que desde la misma academia, desde su formación profesional como médicos, empiecen a hacer el uso de las herramientas digitales que les permitan precisamente una correcta recolección y manejo y almacenamiento de la data que eventualmente podrá ser de beneficio para los pacientes. Sí, muy interesante esto del fraccionamiento de la data, o sea, digamos como transparentarlo de esa forma, porque a veces no se dicen las cosas como se tienen que decir, ¿no? Se envuelven en mucha burocracia y estoy muy de acuerdo contigo. Solamente hace falta entrar a cualquier centro clínico y ver cómo hay data esparcida por todas partes que puede ser para el beneficio, sin duda alguna, no solamente del paciente, como ya lo decía, sino para toda la región. Hay afecciones, claro. Exactamente, hay afecciones y enfermedades muy típicas de cada región y estamos hablando de Latinoamérica, no tenemos que hablar de todo el mundo,
y que esto sería increíble, poder familiarizarnos y tener toda esa información, sería un beneficio para todos sin duda alguna. Y esto quiero entonces cerrar con May, con su última pregunta. May, ¿cómo es posible avanzar hacia un modelo de interoperabilidad? Quiero preguntarte, en una gobernanza de datos, si ya hemos visto, según tu experiencia, ¿no? Y según lo que tú mismo has dicho ya, todos los desafíos y retos que tiene por delante, lo que es un modelo de interoperabilidad, ¿no? Con todos sus factores humanos, con todos sus factores tecnológicos. ¿Cómo es posible entonces avanzar hacia ese modelo de interoperabilidad que ya sabemos que es buenísimo, pero cómo aplicarlo, cómo hacer que se haga carne? Pero mira, yo me voy a tomar de algo que dijo Carlos que me parece que es tremendamente relevante, que hay muchas personas en nuestros países que están quedando fuera del sistema, ¿sí? Porque todos los modelos, todos los modelamientos para las vacunas, de modelos de inteligencia artificial, se hacen con la información de los centros que tienen datos, ¿no es cierto? Los centros que no tienen datos no aportan y por lo tanto eso va generando un sesgo, como decía Carlos, y por lo tanto hay muchas comunidades que están quedando fuera. Entonces yo partiría, para que haya interoperabilidad tienen que haber sistemas de información en salud. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer como, digamos, como región es efectivamente mejorar la cobertura de los sistemas de información en salud en toda la región. En el último, digamos, centro de atención sanitaria deberían tener sistemas de registro electrónico para que vayan aportando, digamos, a este gran sistema que permita usar esa data para encontrar tratamiento, encontrar vacunas, mejorar los sistemas predictivos y que más personas se beneficien. Por lo tanto, no es solamente un tema de comodidad o no comodidad, etcétera, y de que digamos, el paciente puede llevar su dato. O sea, hay un nivel superior, hay una responsabilidad superior en el fondo de aportar con toda esta data para hacer mejor salud. Fíjate que hace muy poco tiempo atrás tuve la oportunidad de conocer un estudio que hicieron en muchos hospitales en Japón, mirando los exámenes de hemogramas. Y ellos, digamos, retrospectivamente, y ellos pudieron predecir con 6 meses de anticipación la aparición de cáncer de colon. Entonces uno se pregunta, digamos, eso es hacer medicina preventiva, pero es solo por el uso de la data. Claro. Entonces, si resulta que en un consultorio X, digamos, registran, así como Leandro que tiene todos sus laboratorios interoperando, digamos, un examen que puede predecir eso, ¿qué mejor que encontrar un cáncer de colon en una etapa muy temprana, ¿no? Para efectos del propio paciente, del sistema, etcétera. Por lo tanto, es beneficioso para el paciente que sus registros estén en sistemas de información en salud que estén interoperando. No solamente por todos los beneficios de poder tener su data, sino que también al ingresar mi hemograma a esos algoritmos, podría permitir, por ejemplo, predecir con 6 meses de anticipación que yo voy a hacer un cáncer de colon. Entonces hay una responsabilidad de los sistemas sanitarios de que tengan sistemas de registro clínico electrónico para que aporten y se beneficien ambos. Pero al dejarlos fuera, están generando un sesgo, están dejando a toda una comunidad fuera de estos sistemas que pueden ser tremendamente beneficiosos. Vale. Y muy, muy interesante. Bueno, esos pasos a seguir que representan todo un desafío y ojalá que sí se pueda dar, sobre todo en nuestra región, en nuestra región que tiene tanto potencial y tiene tanto valor y no queremos darnos cuenta de ello, ¿no? Y que al fin y al cabo podamos interoperar. Leandro, como tu última intervención, según todo lo que hemos hablado ahora, según lo que tú mismo has expuesto,
¿Cómo ves entonces el panorama del sistema de salud argentino en términos de la salud digital? Ya hemos visto tantos desafíos que tenemos que pasar por delante con sistemas integrales, sobre todo cuando tienes un tema regulatorio y un marco regulatorio que tiene diferentes cabezas. Eh, ¿Cómo lo ves en el sistema de salud de Buenos Aires? A ver, me voy a extender un poquito a nivel nacional, si se quiere, ya que digamos, son Ok. 24 jurisdicciones las que, digamos, las que están un poco en juego. Hoy tenemos digamos, un estado de situación bastante diverso. Si hay distritos que están, digamos, con bastante nivel de avance en cuanto a salud digital, otros que están, digo, más germinales. Y de pronto el nivel nacional en algunos aspectos viene, digamos, haciendo un seteo en lo que son estándares a utilizar. Así que todo esto que mencionábamos de la necesidad de una normativa y demás, desde Nación hace algunos años que ya se viene fomentando, ¿sí? Por lo pronto a nivel de estándares semánticos, digamos, hace algunos años venimos digamos, de ser miembros de SNOMED, y a partir de ahí, digamos, las distintas jurisdicciones tienen acceso digamos, a utilizar este estándar, por ejemplo. Después, en lo que hace a normativas de intercambio y demás, esto, bueno, como ya venimos diciendo, no voy a ser redundante, pero bueno, es bastante más complejo. El objetivo de las intervenciones en este nivel tiene que ser respetar los avances que haya hecho digamos, cada institución, cada jurisdicción, para precisamente potenciar al que ya haya avanzado y esté en cumplimiento parcial, a la vez que facilite un poco el desarrollo de pronto a las instituciones que estén un poquito más atrás. Y de ese modo lograr nivelar también digamos, el estado digamos, de digitalización de la información en salud y permitir avanzar hacia las instancias más avanzadas como lo que mencionaba Mai, o bien ya reglas de juego claras de intercambio que se lo Muy importante eso que dices, de subrayarlo, sobre todo en el sector salud pública, ¿no? De respetar los avances que otras gestiones, otras directivas hayan tenido y sacarle provecho a eso para seguir desarrollándolo. Yo creo que es un muy buena approach, un muy buen acercamiento el que has dado para que desde tu silla, digámoslo así, el sector pueda alcanzar esa interoperabilidad y pueda alcanzar esos avances en salud. Yo creo que eso es clave, poder respetar las cosas buenas que una administración anterior haya tenido. Ahora me voy con Carlos. Carlos, para cerrar este panel de lujo que hemos tenido hoy, hablando de tantas cosas importantes y para resaltar precisamente eh, el tema de las eh, normas, de las regulaciones, eh, el tipo de las arquitecturas. Entonces, ya tuviste en la visión del sector público en Latinoamérica, ya tuviste la visión también de Mai desde Chile. Entonces te pregunto a ti, desde México y para Latinoamérica, las arquitecturas para la gestión y los procedimientos para el procesamiento de data, ¿cuáles son los retos que tiene y qué arquitecturas entonces tú propondrías para que esto se hiciera carne, se hiciera realidad, ¿no? Claro. Y hemos hablado mucho acerca de legislación que se tiene que estandarizar, de poner las reglas del juego, ¿no? A nivel arquitectura existen dos áreas en las que se tiene que gestionar, ¿no? Una de ellas es, si lo queremos hacer así, la física y la lógica. Primero hay que definir, en lo que refiere a la data, una arquitectura de datos estandarizada, ¿no? Y este diseño debe ser un conjunto de principios que se compongan de estrategias, de reglas, de modelos y pautas específicas que administren qué tipo de información se va a recopilar, de dónde se va a recopilar, el curso de acción de esta información recopilada, así como su almacenamiento y qué es lo que vamos a hacer en el análisis de esta data yendo hacia adelante, ¿no?
Una vez hecho eso, pues entonces ya te puedes empezar a preocupar acerca de tu arquitectura de infraestructura, ¿no? Me refiero a los servidores, ya sean en la nube, ya sean en sitio, los cables y demás cosas, ¿no? Pero para que a nosotros en la región nos han vendido mucho el tema de la nube, ¿no? Y que la nube te resuelve todos los problemas y que la nube es la panacea y que todo se va a resolver ahí en la nube. Voy a decir, esta es una frase muy mía, sí y no. O sea, sí resuelve muchísimos problemas, pero a la vez también presenta otros retos importantes, ¿no? Y yo creo que el reto más importante que presenta arquitecturas que son nativas en la nube para la gestión de los sistemas de salud en sus datos, procesos, etcétera, es la conectividad. Entonces, en México, y me imagino que en Latinoamérica en general también ha de suceder, los temas de conectividad de la región todavía son perfectibles, todavía no están en algunos lugares donde nosotros quisiéramos estar. Entonces, nosotros necesitamos buscar arquitecturas híbridas, en donde lo que tenga sentido lo vamos a mandar a la nube y lo que tenga sentido para mitigar riesgos lo vamos a tener en sitio, en un data center dentro del hospital, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto nos va a permitir una mayor disponibilidad. Y aquí el rol tan importante de los arquitectos empresariales, que se les conoce como los Enterprise Architects, que precisamente nos van a ayudar a crear y a diseñar esas soluciones para que después se ejecuten y se realicen, ¿no? Porque no habría cosa peor que llegue a un paciente a emergencias y entonces en emergencias le digan, oye, no podemos revisar tu expediente porque no tenemos conectividad a internet. Entonces, hay que buscar cuál es la arquitectura híbrida adecuada para poder tener lo mejor de los dos mundos, que es, y que todo debe de girar alrededor de los pacientes. Pero en mi perspectiva, yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos para a la definición de arquitecturas sólidas y de alta disponibilidad en la región. No, y sin duda alguna, si también pensamos en que la 5G recién está entrando y obviamente sabemos de los límites que existen en nuestra región para el acceso al Internet, eh, es cuando más aún se hace importante esta teoría de tener una conectividad híbrida, ¿no? Muy interesante tu respuesta, Carlos, pero hemos llegado entonces así de esta forma al final del panel. Muchísimas gracias, May, Leandro y Carlos. Fue todo un placer tenerlos el día de hoy aquí participando en el TecTegia Summit Salud Tech, exponiendo todos estos temas sin tapujos. Además, me encanta, tan importantes para el sector de la salud y su futuro, que como todos coincidieron, es para el bienestar del paciente. Así que pronto les quiero hacer una invitación a ustedes y a todos los que nos están viendo. Nos estaremos viendo en el formato presencial del TecTegia Latam Summit Salud Tech 2023. Esperemos verlos allí con más conferencias, con más paneles y más networking para poder impactar mejor entonces. Así que bueno, llegamos al final de este panel especializado con grandes empresas, con grandes líderes del sector. Muchas gracias por quedarse con nosotros, por preferirnos y recuerden, para los que no se han suscrito, suscríbanse en la página oficial del Latam Summit Salud Tech para que puedan disfrutar de este y más contenido exclusivo con las empresas y personas que están cambiando nuestro mundo. Quien les habló, César Lira. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.